va a decir, vamos. Entonces, eso es por esta tarde, y el próximo fin de semana tenemos al pastor Francisco López, amén, predicando aquí. Va a ser una tremenda bendición. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15, en la Reina Valera 2015. Y también vamos a ir al libro de los Números, capítulo 27, versículo 15 al 17, también en la Reina Valera 2015. Había un anuncio que decía: después de 100 años se ha encontrado al pastor que le agradará a todos. Sus sermones solo duran 20 minutos. Predica contra el pecado sin herir los sentimientos de nadie. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, haciendo todo tipo de trabajo, desde predicar hasta barrer la banqueta. Tiene 30 años, pero ha estado predicando 40. Es alto y bajito, flaco y gordo, y es de buen parecer. Tiene un ojo azul y otro café. Se peina, amén, por la mitad. El lado izquierdo es negro y lacio, el lado derecho es rubio y rizado. Le encanta trabajar con jóvenes y se pasa todo el tiempo cuidando a los ancianos. Tiene un gran sentido del humor, pero mantiene su cara de seriedad para no dar lugar al diablo. Uno diría, ese es el pastor perfecto, tiene de todo. La verdad es, amén, que no existe este pastor. Amén. Pero la verdad también, hermano, es que el mundo necesita pastores. Mucha gente se prepara en una carrera para cubrir algún campo de necesidad. Por eso se estudian carreras. Algunos estudian, amén, para ser enfermeros o médicos o abogados o maestros, para cubrir un campo de necesidad, porque dicen, el mundo necesita doctores o el mundo necesita maestros. Pero créame, el mundo necesita pastores, y las iglesias necesitan pastores. Un pastor es un hombre dedicado a la salud y al desarrollo y crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿se imagina usted un hospital sin médicos y enfermeras? ¿O una escuela sin maestros y directores? ¿O un tribunal sin jueces y abogados? ¿O un aeropuerto sin pilotos y sin una torre de control? ¿Se imagina eso? Entonces, ¿se puede usted imaginar una iglesia donde no hay un pastor? Donde no está ahí, amén, un pastor dirigiendo, enseñando, compartiendo verdades de Dios. Ahora, el Señor, hermano, de la iglesia, que es Jesús, es quien escoge y prepara pastores para dirigir a su pueblo en los asuntos de su reino. La Biblia dice en Efesios 4:11 que Él mismo, el Señor, el dueño, estableció ministerios para el desarrollo y la capacitación de los santos. Están los apóstoles, que fueron, amén, los hombres que iniciaron todo esto junto con Jesús. Están, amén, profetas que hablan de parte de Dios con una voz de autoridad. Están los evangelistas y están pastores y maestros. Y pudiéramos juntar las dos últimas, aunque puede haber gente que puede enseñar y no necesariamente son pastores, pero un pastor necesariamente enseña. Entonces, esos ministerios no fueron inventados, fueron establecidos. Constituyó el Señor a estos hombres que van a ser capacitados para que ellos puedan dirigir los asuntos de la iglesia de Dios en esta tierra. Ahora, en Jeremías, el texto que vamos a leer, y también en Números, háblame algo acerca de esto. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice: les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Este es Dios hablando a su pueblo. Les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y con discernimiento.
En Números capítulo 27, versículo 15 al 20. Este es el momento donde Dios le dijo a Moisés que Moisés va a morir. Y Moisés ha sido el líder del pueblo. Desde que salieron de Egipto por todos esos años, Moisés ha liderado. La pregunta es, ahora ¿quién va a estar al frente si no está Moisés? Y es aquí donde emerge el próximo líder que va a dirigir. Y en el corazón de Moisés hay un clamor: Señor, que se levante alguien que guíe a tu pueblo. Y mira lo que dice Números 27 del 15 al 20. Entonces Moisés respondió al Señor diciendo: que el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, ponga al frente de la congregación un hombre que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y luego el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él, y harás que se ponga de pie delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Así como cuando anuncian las obras en la conferencia y van pasando, amén, los hombres, amén, con sus esposas, y luego pasan, amén, el consejo de líderes que van a orar por ellos imponiendo sus manos. Y dice así: harás que se ponga de pie delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y lo comisionarás en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Quiero hablar un mensaje que le he llamado la necesidad de pastores. Ese va a ser el tema, amén, de esta mañana: la necesidad de pastores. Desde el día, hermano, que yo me salvé, siempre vi un pastor delante de la iglesia. Siempre vi a un hombre predicar, dirigir, compartir. Siempre estuvo ahí esa figura del pastor, porque toda iglesia necesita de un pastor. La necesidad de pastores. Vamos a ver primeramente qué es y qué hace un pastor, o por qué necesitamos un pastor, ¿verdad? Porque hay gente que dice: yo no necesito alguien que me guíe, no necesito alguien, amén, que me enseñe. Cuando hablamos de un pastor, hablamos de un hombre designado por Dios para una tarea muy específica. Yo recuerdo hace años que estaba orando, hablando con Dios, y de pronto sentí que el Espíritu Santo me dijo: tú eres un pastor. Y eso me sorprendió. Y le dije: sí, Señor, yo soy un pastor. Y dijo: no, tú eres un pastor. Y dije: sí, soy un pastor. Y como si no hubieran dicho: no, tú eres un pastor. Y entendí que ese es mi llamado de parte de Dios. Soy un pastor. Yo no soy evangelista, yo lo he dicho. Invitamos evangelistas que tienen el sello de Dios con su ministerio, ¿verdad? Invitamos, amén, a líderes, amén, nuestros. Pero yo soy un pastor, y a lo que Dios me estaba hablando es que hay algo específico que tú tienes que hacer. No te confundas, eres un pastor. Y ese día pude comprender algo. Entonces, un pastor es alguien que es puesto por Dios al frente de una congregación de almas compradas con la sangre de Jesús. Finalmente, hermano, la iglesia es la iglesia de Jesús. Nosotros estamos aquí como servidores de Dios al pueblo de Dios que Él gana, amén, con su propia sangre. Ahora, un pastor no solamente es alguien que se para detrás de un púlpito, amén, como este, sino también alguien que está al frente de los asuntos de una iglesia en las primeras líneas de la batalla. Cada vez que nosotros enviamos a un hombre al llamado que Dios les ha hecho para pastorear, yo les digo: ustedes van ahora a las primeras líneas.
Amén. Y es como a veces en broma y en serio, amén, dice alguien que está pastoreando por primera vez, son nuevos, apenas están descubriendo muchas cosas de lo que es pastorear. Y amén, de repente alguien les habla con un problema así difícil y dice, amén, sí, el problema es difícil, dice, llame al pastor. Yo soy el pastor. Y de pronto se dan cuenta que ellos son los que tienen que dar respuesta y orar y ayudar a la gente a encontrar salida a las situaciones que están viviendo. Entonces, de pronto ellos están en las primeras líneas y son los que tienen que liderar al pueblo de Dios. ¿Y dónde cree que se sienten más duros los ataques del infierno? Ahí en las primeras líneas. Cuando yo era un discípulo, yo estaba junto con todos mis demás hermanos apoyando la obra y amén, peleando mis batallas, ayudando al pastor. Pero cuando salí del ministerio, de pronto me vi en las primeras líneas y pude sentir batallas que no había sentido cuando yo era un discípulo, porque no era el pastor. Entonces, el pastor es el hombre encargado de transmitir una visión y de enseñar a la gente de Dios a cumplir su llamado de parte de Dios dentro de esa visión que Dios le ha dado. En una iglesia hay una visión. No es que cada quien vive de acuerdo a una visión diferente, es una visión y unimos nuestras vidas y corazones hacia esa visión, amén, de Dios. Ahora, ningún pastor, hermano, se nombra o se eleva a sí mismo. Primero tiene que ser un hombre llamado por Dios. Carlos Spurgeon decía: si puedes evitar entrar al ministerio de pastor, evítalo. Pero uno que es llamado no puede evitarlo, porque el golpeteo está en el corazón. Pum, pum, pum. Y tú no vives en paz porque sabes, amén, que hay un llamado de parte de Dios. Entonces, primero debes tener un llamado. Segundo, amén, debe ser preparado el hombre y luego debe ser enviado, ¿verdad? Aquí tenemos a Josué, que está a punto de tomar un liderazgo. Ahora, él no se puso ahí a sí mismo delante del pueblo. Moisés ha trabajado con él mucho tiempo. Ha sido un largo tiempo de Moisés trabajando con Josué. La Biblia dice que Josué, amén, tenía el espíritu de su pastor. Había una impartición sobre él. Por eso todo el libro de Josué se repite una frase. Así como Josué 1:7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora piensa en eso, porque es Dios diciéndole a este nuevo, amén, líder lo que tiene que hacer. Tú esfuérzate, sé valiente, haz todo lo que Moisés te enseñó. Es interesante, ¿verdad? Es importante, amén, cómo es que Josué tiene que hacer las cosas. ¿Cómo lo hago, Señor? Como te enseñó Moisés, hazlo. Como lo viste, como Él te impartió, así lidera, así dirige. Entonces, un pastor es alguien que Dios ha puesto con un llamado, amén, muy específico. Ahora, el pastor debe ser un hombre en el cual hay espíritu. ¿Sabe qué dice de Josué? Amén, Dios hablando dice, ora por Josué, en quien hay espíritu. Ahora, lo que quiere decir es que él tiene una dimensión espiritual sobre su vida, porque todo pastor debe tener una relación con Dios, una dimensión espiritual para poder instruir y enseñar al pueblo de Dios en las cosas espirituales. Dice Josué, un hombre en quien hay espíritu. Entonces, el trabajo de un pastor involucra una dimensión espiritual. Por eso Pedro, cuando se encontró con aquel hombre que estaba imposibilitado, se acerca y le dice: no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Había algo en Pedro que podía comunicarle a ese hombre necesitado, amén, de Dios.
Había una dimensión espiritual. A ese hombre no le servía el oro ni la plata. Él necesitaba algo más grande. Era la dimensión de Dios. Pero lo que tengo te doy. Uno no puede dar lo que no tiene. Amén. Uno no puede darlo. Si no hay espíritu, no puedes comunicar eso. Por eso dice Josué, un hombre en quien hay espíritu. ¿Por qué la Biblia marca que hay espíritu en él? Porque eso es algo que se ha depositado en él, tanto por Dios como por Moisés. Entonces la vida de Dios debe fluir a través de aquellos que ministran la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo tremendo? Amén, de escuchar a los predicadores que Dios pone delante de nosotros. Es que cuando escuchamos la palabra de Dios a través de ellos, Dios nos toca de una manera tremenda. Estas conferencias Dios nos habló de maneras muy poderosas. Podía sentir las predicaciones, amén, que estaban tocando tu vida. Ahora no se trata, hermanos, solo de compartir información. Se trata de que estas verdades que están aquí cobren vida en el corazón de la gente. Y hay una palabra en la Biblia que describe esa dimensión, y es la palabra unción. La unción es el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu en la vida de alguien que cuando habla comunica esa vida de Dios. Y uno puede decir, hay una unción en esa palabra, amén, que te toca, que llega profundo. Unción significa que hay más que habilidades humanas operando. Esa persona no solamente sabe expresar bien una palabra, no, es más que esta habilidad. Amén, está hablando de una dimensión de Dios. Por eso dice Josué, un hombre en quien había espíritu. Porque eso es lo que él tenía que comunicarle al pueblo. Así como Moisés cuando subía y hablaba con Dios y luego bajaba y podía hablar palabras que Dios le había enseñado allá en la montaña. Amén. Carlos Spurgeon, amén, dijo: Jesucristo merece que los mejores hombres prediquen la cruz. Queremos que sean los mejores hombres los que vayan, amén, y cumplan un llamado de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 del 1 al 5 dice aquí hablando, amén, el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, si alguien pudo haber, hermano, hablado con palabras muy humanas, era este hombre, porque él se había instruido con los maestros más reconocidos de la nación. Pero él dijo: yo hice a un lado eso y me concentré en predicar lo que puede cambiar la vida de la gente. Amén. Entonces, un pastor es alguien que ha sido puesto con un llamado específico. Ahora, ¿qué es lo que hace un pastor? Un pastor, hermano, hace varias cosas. Un pastor, por ejemplo, enseña. A eso la Biblia le llama apacentar la grey de Dios. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, apacienta. Y también le dijo: pastorea. Las dos cosas, porque es el trabajo de un pastor. Apacentar, eso es traer el alimento espiritual de Dios. El fundamento, hermano, de toda enseñanza es la palabra de Dios. Partimos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a escuchar, amén, que dice: abra su Biblia y vamos a una porción de donde toda la enseñanza tiene que fluir
para que sea un mensaje de Dios y no apartarnos de lo que Dios dice ahí para nosotros. Es una enseñanza, es un tema. Entonces el fundamento de toda enseñanza es la misma palabra de Dios. Ese, amén, deber de todo pastor, o es deber de todo pastor, buscar la mente de Dios para la iglesia. Esto es lo que muchas veces gente no entiende. Si Dios te pone en una iglesia, Dios puso un pastor. Y qué bueno que hay, amén, recursos como para estar escuchando, si tú quieres, alguien que predique un buen sermón, porque también hay un peligro latente cada vez que alguien está entrando a YouTube a tratar de buscar cualquier, amén, predicador. Hay buenos predicadores, hay predicadores peligrosos, pero lo que la gente no entiende es que Dios nos puso en la vida un pastor. O sea, mi pastor es mi pastor, independiente si hay acá, amén, quien predica. Yo tengo que escuchar la voz del pastor. Y hay gente que no realiza esto y no logra entender lo importante que es esto. Mira, cada iglesia tiene un pulso, cada iglesia tiene una dinámica. Esta iglesia no es como otra iglesia. Dios tiene un propósito para esta iglesia. Y Dios le pone al pastor lo que Dios quiere hacer con esta iglesia en particular. Y cómo Dios, amén, quiere moverse en este tiempo en la iglesia. Y yo como pastor tengo que poder escuchar de Dios y buscar la mente de Dios para esta iglesia. Por eso cuando empezamos a transmitir, una de las cosas que dejamos bien claro, amén, algunos pastores es, amén, voy a estar predicando a la iglesia local. Y si alguien puede escuchar, amén, un sermón que pueda bendecir su vida, eso es bueno. Pero estamos enfocados en la iglesia que Dios nos encargó pastorear. Yo tengo que estar buscando la mente de Dios para esta iglesia, para lo que Dios tiene aquí para la iglesia. Ahora Josué, hermano, iba a enfrentar desafíos diferentes a los que enfrentó Moisés. Moisés ya trajo al pueblo hasta aquí, desde Egipto hasta aquí. Los ha pastoreado, aconsejado, ha estado ahí como un líder. Pero Josué va hacia la otra parte de la conquista y él va a enfrentar desafíos diferentes a los que enfrentó Moisés, y por eso tiene que estar buscando la mente de Dios y tiene que estar conectado con Dios y con su palabra. Él necesita estar lleno de Dios. Enseñar, hermano, al pueblo cómo servir a Dios. Enseñar al pueblo a cuidar su identidad, amén, ante la costumbre de otros pueblos. Esa era la responsabilidad de él como líder. Van a entrar entre otra gente que tiene otras costumbres, y él tiene que enseñarle a la gente de Dios cómo cuidar su identidad. Tiene que enseñarle el arte de la guerra para la conquista. Él ha sido un guerrero y eso se lo tiene que transmitir, amén, al pueblo. Tiene que enseñarle a creer en el poder de Dios para lo imposible. ¿Cómo se abre un Jordán, Josué? ¿Cómo se derriban los muros de Jericó? ¿Cómo detienes el sol para terminar un trabajo? Él ha vivido todo esto y él, amén, necesita enseñárselo al pueblo. Un pastor entonces enseña, un pastor dirige. Amén. Hay veces, hermano, donde andamos perdidos o estamos ante una intersección en la vida. Y es ahí donde necesitamos ayuda y dirección. Tú sabes, cuando alguien realmente ha entendido que un pastor es un recurso del cielo para su vida. Yo digo, echa mano de todos los recursos que Dios te dio: la oración, su espíritu, la palabra, la iglesia. Pero el pastor es un recurso que Dios le dio a la iglesia. Amén. A veces cristianos andan perdidos
en sus pensamientos o están en una intersección. Y es ahí donde uno necesita una dirección de Dios. Cuando yo estoy en esos puntos de intersección, o cuando no entiendo bien un asunto del que no tengo una experiencia, inmediatamente levanto la bocina, amén, el teléfono, y hablo y pregunto. Porque Proverbios dice que en los consejeros está la victoria y que el consejo aclara la mente. Y yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de que, amén, eso es verdad. Eso es verdad. Un consejo me ha aclarado la mente muchas veces. Me ha hecho entender qué es lo que tengo que hacer. Y un consejo me ha evitado hacer una decisión equivocada, porque alguien me habló con sabiduría. Ahora, un pastor, hermano, no es un psicólogo. Porque muchas veces gente ve, amén, al pastor como si fuera un psicólogo. No somos, amén, psicólogos, aunque tratamos los problemas del alma. Y finalmente, amén, la psicología trata de entender, ¿verdad?, ese asunto espiritual de la gente, esa alma que está ahí. Pero tratamos asuntos espirituales en la vida de la gente, no en la manera que un psicólogo lo hace, porque hay consejos que no tienen sentido en lo natural. Hay consejos que un pastor puede darle a una persona que un psicólogo jamás se lo daría, porque primero no lo conoce y segundo no entiende cómo eso puede trabajar para el bien de esa persona. Y uno habla con el corazón de un pastor que ha conocido de Dios, que tiene alguna experiencia con Dios y que sabe cómo Dios puede ayudarle a esa persona en su problema. Amén. Sabemos que hay principios de obediencia que rompen maldiciones en la vida de la gente y que traen el favor de Dios sobre sus vidas. Es un psicólogo, no te lo va a decir primero porque no lo entiende, no lo conoce y no lo cree. Yo he platicado, amén, de una ocasión donde un joven, amén, vino así desconsolado porque estaba terminando con la novia y quería desahogarse con alguien. Y ahí fue donde comprendí, amén, que la gente muchas veces busca solo una terapia, pero no busca cambios reales. Y yo vi que él estaba, oh, mi novia y mi novia y mi novia. Y le dije, mira, lo que más te debería de interesar es cómo Dios puede ayudarte a ti. ¿Cómo puede ayudarte a ti a hacer cambios en tu vida? Y entonces me di cuenta que él no estaba interesado en eso, que él solo quería que yo le diera unas palabras que le hicieran, amén, traer un poquito de alivio. Y yo dije, él solamente quería una aspirina para su dolor de cabeza. Es todo. No quería cambios. No quería tomar decisiones. Entonces nosotros queremos que la gente conecte con el destino de Dios. Y hay veces que tú tienes que decirle a la gente, amén, esa manera que tú estás viviendo está muy lejos de lo que Dios espera de ti. Entonces un pastor dirige muchas veces en los momentos de confusión o en las intersecciones de la vida. Un pastor protege de depredadores al pueblo de Dios. En Juan capítulo 10 del 11 al 13 en la Reina Valera contemporánea está hablando aquí Jesús y él es el príncipe de los pastores, amén. Y él dice esto: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Entonces hay gente, hermano, que busca el ministerio o pretende el ministerio solo por lo que piensa que puede obtener del ministerio. Amén. Nosotros cuando llegamos aquí no pretendíamos más que simplemente hacer lo que Dios nos había mandado. No había nadie, no había nada. Habíamos dejado toda la seguridad allá y vinimos a una aventura donde no había seguridad, pero que nos movía el corazón por hacer algo para Dios, por la gente.
Amén. Ahora, el asalariado no es el que tiene una paga por su trabajo. No, no, no. Es alguien a quien no le importa la vida de la gente y busca solo sus propios intereses. Ese es un asalariado. Amén. La Biblia habla, amén, de que un pastor o alguien dedicado a servir a Dios, él puede, amén, tener un salario. De eso no está hablando Jesús. Está hablando aquí de lo que motiva a una persona a buscar los intereses. Por eso uno de los requisitos para el ministerio es, amén, que no sea avaro y que sepa tener una actitud correcta hacia el dinero. Porque si alguien entra con ese motivo equivocado, está mal, va a ser un fracaso. Todo buen pastor que da su vida por la gente, por las ovejas, se entrega. Ese hombre, hermano, va a tener una doble honra, porque él sacrifica y entrega. Mire, Jesús dice aquí, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él está dispuesto a sacrificar aún su vida si fuera necesario por defender el rebaño. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero voy a ponerlo en la parte, en la otra parte, en la otra cara de esa moneda. Las buenas ovejas dan su vida por su pastor. Yo lo he visto. Yo he visto que hay buenas ovejas dispuestas a dar su propia vida por su pastor. Son esa gente que ama a Dios y amando a Dios aprecian lo que Dios ha puesto en sus vidas. Amén. El buen pastor defiende, protege, pelea. David, amén, era un pastor y así fue llamado a ser rey para liderar el pueblo. Y cuando David vino al campo de batalla, él le presentó su currículum a Saúl porque él podía pelear con Goliat. Y dijo, mire, este es mi currículum si le interesa, ¿verdad? Y ahí se lo leyó. Primera de Samuel 17, del 32 al 36 en la Reina Valera 2015. Esto fue lo que David le dijo a Saúl, porque nadie quería pelear, nadie quería ese puesto. Amén. Nadie quería ese ministerio. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de este gigante. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Y Saúl dijo a David, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía detrás de él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena y lo hería y lo... Mire, primero lo desgreñaba. Amén. Y luego lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Piensa en esto, porque este es el currículum de él. ¿Por qué tú puedes pelear con Goliat? Porque yo sé lo que es defender un rebaño. Porque yo sé que es, amén, ir y quitarle, amén, a un león una oveja. Entonces David tenía un corazón de pastor. Un corazón de pastor protege el rebaño aún con su propia vida. Y un pastor, hermano, vive las alegrías de la iglesia, vive las tristezas de la iglesia que está bajo su cuidado. A mí me ha tocado las dos cosas. Alguien que me habla y me da una gran noticia y yo me alegro y celebro. Y alguien que me llama y me da una noticia que le está quebrando el corazón y también puedo identificarme. Ese es un pastor. Ahora quiero hablarte segundamente de las malas experiencias con malos pastores. Porque hay personas, hermano, que
han sido heridas y han sido abusadas por algún mal pastor. Hombres con un daño en el corazón y un daño en el carácter, hombres con motivaciones incorrectas y han cometido faltas graves contra gente que confiaba en ellos. A esto la Biblia le llama los malos obreros o pastores que solamente buscan, amén, beneficiarse de la gente de Dios, como existen muchos hoy día que solamente buscan comerciar y solamente ven el ministerio como esto. ¿Qué tanto puedo ganar? ¿Qué tanto puedo obtener para mí? ¿Qué tanto puedo sacar para mi beneficio? Amén. Y ahí están delante de la iglesia todo el tiempo tratando de manipular la vida de la gente. Iglesia, su pastor necesita un jet privado. Sí, pastor, sí, se lo compramos. Yo digo, iglesia, necesitamos plantar otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Eso es lo que hacemos aquí. Hay hombres que tienen un ego enfermo. Amén, que solo buscan el culto a su persona. Créeme que en este compañerismo eso no funciona. En cuanto ven a un loquito en el púlpito, dicen, bájame ahí, bájalo. Ya se nos volvió loco este. Qué bueno que tenemos pastores. Qué bueno que tenemos consejos de líderes que están mirando que los pastores hagan lo correcto. Amén. Y cumplamos bien el llamado de Dios. Pero hay gente, hermano, que ha sido abusada por malos obreros, falsos apóstoles, como dice la Biblia. Iglesias han sido destruidas por un mal pastor. Desde que yo estoy aquí he escuchado historias. Ahí había un grupo de gente y el pastor los abandonó. Acá había otro grupo de gente y el pastor hizo esto. Acá había otro grupo de gente y el pastor hizo aquello. De tiempo en tiempo yo escucho, amén, esas historias. Gente que queda herida, desilusionada. Algunas ovejas logran sobrevivir y buscan un nuevo rebaño, un nuevo pastor, y gracias a Dios que buscan un lugar donde ellos puedan seguir sirviendo a Dios a pesar de lo que han vivido. Otras personas no sobreviven a esto y se convierten en personas dañadas, desconfiadas y hasta cínicas en cuanto a lo que es la iglesia. Todos los pastores son iguales. Sí, hay malos pastores, pero hay muchos buenos pastores. Como yo he dicho, hay malos médicos y hay buenos médicos. Hay malos maestros y buenos maestros. En toda profesión hay buenos y malos. No solamente en un pastorado, en todas. Amén. Hace años llegó aquí a la iglesia una familia que había sufrido abusos de parte de un pastor en una iglesia. Solo que el problema, hermano, es que empezó a pasar el tiempo. Ellos ya estaban asistiendo aquí y pues tratábamos de ayudarlos. Varias veces fuimos a su casa, platicamos con ellos y nos volvían a contar la misma mala historia. Allá nos trataron mal, allá, amén, nos trataron mal, abusaron, amén, y volvían a contar la misma historia. Pasó un año, 2, 4, 5, 8, 10. Allá nos dañaron allá. Y yo decía, ok, pero ya pasó. O sea, aquí no te hemos hecho nada. Aquí tratamos de ayudarte. Aquí tratamos de hacer algo por ti. Y uno podía sentir la barrera de ellos. Apenas empezabas a hablar de algo que fuera importante y rápido levantaban una barrera. Nunca buscaron una dirección realmente. Cuando estuvieron en un punto de intersección, no buscaron. Cuando tuvieron problemas con sus hijos, no buscaron el consejo. Amén. Cuando tuvieron dificultades de otra manera, nunca pidieron un consejo. Hoy no están aquí. No porque les dañamos, no porque les hicimos un mal, sino porque ellos cerraron su corazón por una mala experiencia.
Una mala experiencia, amén, que no quisieron superar. Mira, Dios, hermano, está en contra de los malos pastores. Dios mismo se encarga de ir en contra de los malos pastores, porque esos pastores no representan a Dios, no representan su amor, ni su gracia, ni su corazón, porque dice: yo les daré pastores conforme a mi corazón, dice Dios. Y cuando hay un mal pastor que daña a su pueblo, mira, Dios se la toma en contra, amén, de ese pastor. Y ese pastor va a tener que enfrentarse a Dios. Había un hombre así, amén, allá en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Solamente es un capítulo. Versículo 9 y 10 dice así, hablando Juan, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y hasta los expulsa de la iglesia. Wow, este hombre estaba loco, ¿verdad? Este hombre estaba con una mente: es mi colina y yo soy el rey de la colina. Y él ya no respetaba a su propio liderazgo. Juan era su líder, pero él dice: amén, está hablando mal de nosotros, está volteando el corazón de la gente, está estableciendo una atmósfera, amén, de conspiración que destruye el compañerismo, está sembrando palabras malignas. Y hay veces que de pronto un hombre llega a una iglesia y empieza a actuar con este daño. Y son esos hombres, amén, que se vuelven los Hitler del púlpito. Mira, hay gente que quería tener compañerismo con los hermanos, amén, que venían del compañerismo. Y dice que él está cerrando esas conexiones. Algo enfermo estaba ahí. De repente, hermano, nos encontramos con hombres así. Ahora, las malas experiencias deben ser sanadas para volver a funcionar en el propósito de Dios. Toda confianza que ha sido dañada o abusada necesita, hermano, ser sanada. Hace años el pastor Mark Olson, uno de nuestros líderes, tuvo que tomar una iglesia de nuestro compañerismo. El pastor anterior había cometido una serie de abusos, era un Diótrefes como este. Y el pastor fue a tratar de rescatar a esa iglesia. Y cuando llega, pues se encuentra una atmósfera ahí de gente que se siente desilusionada, traicionada. Y el pastor Mark Olson pues viene, se presenta ante ellos como el nuevo pastor. Al terminar su primer sermón, una mujer se le acerca, una hermana de muchos años ahí en la iglesia, y le dice: mire, no sé si pueda confiar en usted, me siento defraudada. Ahora el pastor Mark Olson no se lo tomó personal. Él le dijo a la mujer: mire, si yo hubiera vivido lo que ustedes han vivido, yo me sentiría igual que usted. Pero deme una oportunidad. Deme una oportunidad de demostrarle que yo soy diferente. Solo eso le pido. Por la gracia de Dios, la mujer se quedó. Con el tiempo sanó y con el tiempo aprendió a amar a su pastor. Toda persona dañada tiene que aprender a sanar para que eso no le estorbe en servir a Dios. Hebreos 13, versículos 7 y 8 en la Reina Valera contemporánea, amén, dice así: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Por qué conecta, amén,
El que Dios dice, acuérdate de tus pastores o acuérdate de tu pastor que te ha enseñado. ¿Por qué conecta el versículo ese con el versículo de Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre? Porque Él no cambia. Si Él estableció pastores que dirijan su iglesia, su pueblo, Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo. Amén. Ahora quiero finalmente hablarte de un corazón correspondiente o que sabe corresponder. El gozo, hermano, de un pastor es ver a la gente responder a la voluntad de Dios con un corazón dispuesto. Yo he escuchado muchas veces de voz de pastores hablar acerca de alguien de su iglesia o de una familia de su iglesia, y cuando están hablando, amén, que esa familia o ese matrimonio o esa persona es una bendición en su congregación, mire, le brillan los ojos. Wow, Dios me dio una familia tremenda, una familia que está ahí, amén, que invierte su vida y nos ayuda en muchas maneras, y les brillan los ojos. Porque ese es el gozo de un pastor, ver que la gente responde a la voluntad de Dios. Ahora, hay cristianos, hermano, que con sus actitudes desgastan a un pastor. Pero también hay cristianos que con sus actitudes fortalecen, amén, a su pastor. Yo he visto las dos. He visto hombres desgastados por gente en sus congregaciones que les dan problemas y, amén, todo el tiempo están lidiando con ellos. Y he visto estos pastores quebrantados. Pero también he visto pastores que se sienten, amén, fortalecidos porque hay una buena iglesia que están pastoreando. Piensa por ejemplo en Josué. Josué fue el tipo de creyente bajo el ministerio de Moisés que peleaba unido a su líder las batallas de Dios. Moisés subía a la cumbre con la vara, Josué peleaba en los valles abajo y él estaba apoyando los esfuerzos, amén, de Moisés, y supo ser una gran bendición para Moisés y se convirtió en uno de esos motivos de alegría para Moisés. Y Josué, hermano, no esperó que Moisés muriera para él hacer las cosas a su propia manera. No, después que Moisés murió, él siguió siendo fiel a lo que Moisés le había enseñado y le había impartido. Amén. Y por eso dice, y lo hacía como Moisés se lo había enseñado. Ya Moisés no estaba aquí, pero él había aprendido de un buen maestro. Josué no se involucró en las murmuraciones que muchas veces se levantaron en contra de Moisés, ni se unió a las malas influencias. Él estaba del lado correcto. Amén. Uno trata de ayudar a la gente. Se cuenta de un pastor que dejó el ministerio después de varios años de estar en una iglesia y consiguió un nuevo trabajo en una funeraria. Y un día alguien le preguntó cómo le iba en su nuevo trabajo. Y él dijo, bueno, siento que estoy progresando. Porque cuando era pastor siempre quise enderezar a la gente y nunca pude lograr que se mantuvieran derechos. Ahora, cuando enderezo a algunos, se queda enderezado. Amén. Hay veces alguien renuncia porque llega un cansancio, porque llega, amén, también a un punto de desgaste. Lo he visto las dos caras. He visto los pastores triunfando y, amén, con un tremendo ministerio. He visto hombres renunciar al ministerio porque no supieron procesar también las desilusiones que vivieron. No toda la gente, hermano, corresponde a los esfuerzos de su pastor para llevarlos al destino de Dios. No toda la gente lo entiende. No toda la gente entiende para qué está el pastor ahí. El pastor está ahí para dirigir a la gente al destino de Dios, pero ellos no lo entienden así. Los corintios eran una iglesia que causaba úlceras. Si usted ha leído primera y segunda de Corintios, sabe que había mucha carnalidad, pleitos, críticas, amén, muchas cosas como estas. Y Pablo fue pionero de esta iglesia, pero muchos corintios cuestionaban, amén, su ministerio de apóstol. Y no sabían honrar al hombre que Dios había usado para alcanzarlos a ellos mismos.
Segunda de Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoles más, yo sea amado menos. A veces pasa esto. A veces pasa que tú amas a la gente y te esfuerzas por ellos, pero ellos no corresponden igual. Aunque amándolos más, yo sea amado menos. Segunda de Corintios 6:12 y 13 en la Nueva Biblia Internacional. Una vez más Pablo escribiéndole a estos cristianos, amén, dice: nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Porque el problema de los corintios, dice Pablo, es que tenían un corazón muy estrecho. Dice: nosotros les hemos abierto el corazón, nosotros nos hemos entregado a ustedes, amén, pero ustedes, amén, se han mantenido limitados. Y es gente que no sabe corresponder a los esfuerzos que alguien hace para que le vaya bien en la vida. Moisés, hermano, enfrentó esto mismo en su ministerio. Números 14 del 2 al 4 en la Reina Valera 2015. Mira, Moisés fue a Egipto después de que Dios tuvo que convencerlo. Hizo un tremendo trabajo de parte de Dios. Y luego la gente no sabía cómo agradecerle a este hombre lo que había hecho por ellos y a dónde quería llevarlos Dios a través, amén, de su vida. Dice: todos los hijos de Israel se quejaron en contra de Moisés y de Aarón. Toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Ahora piensa en esto. Moisés se ha esforzado por ellos, fue por ellos a Egipto, amén, abrió el mar de parte de Dios, hizo todo esto. Y ahora esta gente dice: ¿sabes qué, Moisés? Lo que tú hiciste no nos ayuda mucho. Vamos a regresarnos a Egipto. Wow. Y de pronto hay gente así. Tú fuiste por ellos, Dios te usó, amén, Dios hizo un milagro para ellos. Y en algún momento empiezan a murmurar en contra del que los ha ayudado. Ahora, déjeme decirle algo. Ningún pastor llenará las expectativas de todos. Ninguno. Aunque tenga un ojo azul y uno café, ninguno. Amén. Si a Moisés lo criticaron, no, hombre, pues ¿qué me espero yo? Si Moisés, el hombre que subía a la montaña y bajaba con el rostro brillante, nadie va a llenar las expectativas de todos. Por eso uno tiene que ajustar el corazón. Amén. Yo estoy cerca de mi pastor, no en el sentido de que estoy todos los días con él. Lo veo cada 6 meses, lo veo muy poco. Al año lo veo muy poquito tiempo, pero estoy cerca de él porque cada día oro por él, cada día estoy comprometido a ser leal y fiel, amén, a su vida, a su ministerio. Por eso lo siento cercano a mi pastor. Hay gente que piensa que para que el pastor sea cercano a ellos, pues el pastor tiene que estar ahí todo el tiempo. El pastor no puede llenar todas las expectativas, pero todos juntos podemos hacer un mejor trabajo. Un pastor busca en todo, hermano, dirigir a la gente en su destino. Cada enseñanza, cada predicación, cada corrección lleva esta intención: dirigir a la gente a su destino. Lleva la intención de conectar a la gente con el propósito de Dios. Los llamados al altar son el momento para que Dios obre en nuestra vida sobre algo específico que acabamos de escuchar de la voluntad de Dios. Eso es lo que yo tengo que tratar con Dios.
Es responder a una convicción del cielo. Amén. Pasar al altar no es un ritual vacío. Es yo tratando cosas específicas con Dios que acabo de escuchar y que debo ajustar en mi propio corazón. El corazón, hermano, que corresponde es aquel que realiza que servir a Dios y cumplir su voluntad están ligados a tener un pastor sobre nuestras vidas. Eso es bíblico. Eso es de Dios. Es el modelo de Dios. Aquí está Moisés, está a punto de morir. Han sido 40 años pastoreando esta congregación, pero en algún momento tiene que hacer la transferencia. Y Josué es el hombre que ha sido fiel, el discípulo que ha sido fiel, que ha peleado las batallas, que ha aprendido, que tiene el espíritu de su pastor, y ahora él va a emprender su llamado. Amén. Y la oración de Moisés es: Señor, te pido que este pueblo no sea una congregación sin pastor. Qué tremendo, ¿verdad? Que él no a él no le preocupa que va a morir. A él le preocupa: Señor, ¿y quién va a pastorear la iglesia ahora? O sea, ¿quién los va a llevar? Te pido, Señor, que esta congregación no sea como una congregación sin pastor. Y Dios levantó a Josué. Dice: porque en él hay espíritu. Y él los va a llevar, los va a traer, los va a introducir a la tierra. Él va a ser el nuevo hombre, amén, al ministerio. Dice, versículo 18 al 20 de Números 27. Luego el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él, y harás que se ponga de pie delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y lo comisionarás en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Si hay algo, hermano, que muestra que realmente tenemos una fe real, es la obediencia. ¿Sabe qué es lo que muchas veces el diablo pelea en el corazón de la gente? La obediencia. No hagas lo que el pastor dice. No lo hagas. Y mucha gente entra en guerra en su corazón. O sea, un pastor solamente viene, presenta lo que Dios dice, habla su palabra, pero el enemigo muchas veces interrumpe esa obediencia. No tienes por qué hacerlo. No tienes por qué escucharlo. No tienes por qué hacerlo así como se te predicó. Dice: pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Si hay algo que yo quiero mantener siempre en mi corazón, es un corazón obediente. Si mi pastor me dice algo, procuro obedecer lo que me está diciendo, porque sé lo que me está diciendo. Pero hay gente que hace todo lo contrario a la predicación, al consejo y a lo que se le está diciendo. Y a esa gente no le esperan muy buenas cosas al final. Pastor Wyman Mitchell decía: esto es una obra de Dios y lo mejor está por venir. Él, como Moisés, sabía que iba a morir. Él sabía que llegaban los últimos días de su vida en la tierra. Amén. Y él se encargó de decirnos los últimos sermones. Amén. Esto es obra de Dios. Esto no es nada. Esto, amén, Dios puso en nuestras manos. Pero lo mejor está por venir. Aunque ya no esté el pastor Wyman Mitchell, Dios va a estar aquí con ustedes. Dios los va a llevar a la tierra de la promesa. Amén. Y si ustedes miran por el bien común de la obra de Dios, amén, este compañerismo tiene sus mejores días. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo, amén, esta mañana. Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor Jesús, a ti. Y te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro? He hablado, amén, de la necesidad de pastores. Mucha gente se quedó atrapada en esta pandemia en un modo que destruyó sus fundamentos. Gente quedó dañada
al punto de que cree que si cada domingo solo prende YouTube o un canal y lo ven sentado en sus casas, ya cumplieron con Dios. Eso es un error, eso es un engaño, eso es una mentira. La vida de un cristiano crece y florece en el contexto de vivir la vida en un compañerismo con sus hermanos, siguiendo una visión que Dios le ha dado al hombre que está ahí al frente. Moisés era el hombre de la visión. Moisés recibió los diseños de Dios, y por eso Josué se apegó a lo que Moisés dijo. Él no hizo las cosas diferentes a Moisés, las hizo como se les había enseñado. Por supuesto, él enfrentó otras batallas, otros problemas a los que Moisés no se enfrentó, pero con los mismos principios de Dios. Hay un asalto del infierno en contra de los pastores. Y yo sé, hermano, que ha habido malos obreros. Yo sé que ha habido gente que ha dañado la imagen del evangelio y el ministerio honorable. Yo lo sé. Pero eso tampoco es excusa, porque Dios no cambia su palabra. La gente debe sanar y volver a encontrar la ayuda de Dios. He visto gente ser sanada, que estuvieron en algún lugar y fueron dañados, y Dios les ha dado un lugar entre nosotros y se han convertido en gente maravillosa, que ha sido una gran bendición. Pero he visto gente que no superan eso y todo el tiempo están hablando de la mala experiencia. Yo he tenido malas experiencias, pero no he dejado que esas experiencias me hagan pensar diferente de lo que Dios dice en su palabra. Desde aquellos tiempos ya había falsos maestros y falsos apóstoles. Ya había, o sea, eso no es nuevo. Hay obreros fraudulentos, sí hay. Pero Dios pone un pastor para que pueda dirigir nuestras vidas. Y no es una excusa para no seguir el patrón de Dios y decir, bueno, yo ya soy una persona que ya he visto tantas cosas malas que nadie me convence. Josué vio liderazgos malos, pero él puso sus ojos en Dios y en Moisés. Y aunque Moisés no era perfecto, y en algunos momentos Josué vio el carácter de su pastor, mira, él se apegó a Dios y al final recibió de Moisés mismo el liderazgo de Dios para su vida y puso su dignidad. Dios nos da pastores para nuestro bien. Así es como Dios trabaja. Si alguien se aferra a una mala experiencia, no es problema de Dios, ni tampoco es problema del pastor que trata de ayudar. Es como esta gente que te conté. Los visité, oré por ellos, les mostramos una amistad, pero ellos todo el tiempo estaban hablando de aquella mala experiencia y nunca supieron conectar. Hermano, necesitamos pastores sobre nuestras vidas para los tiempos de batallas, de confusión, de intersecciones. Yo mismo lo necesito. Y Dios nos libre cuando pensemos que no lo necesitamos. Ese día estaremos perdidos en el rumbo. Pero esta mañana Dios habla a tu corazón. Este mensaje yo no lo hablo por mí. Este mensaje lo hablo por usted. En mí está el buscar a Dios, la mente de Dios, el ser lo mejor que puedo ser, aunque no llene las expectativas de todos. Nadie lo puede hacer, pero sí ser honesto y sí ser esforzado. Ahora tal vez hay alguien aquí por primera vez. Tú dices, pastor, yo no soy cristiano, estoy lejos de Dios. ¿Levantarías tu mano? ¿Dejarías orar por ti?
Estás por primera vez, alguien te invitó a la iglesia, tú necesitas a Jesús. Dios le bendiga, joven. Dios te bendiga. Amén. Puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Alguien más. Alguien va a pasar contigo a su lugar y le va a invitar a venir aquí. Amén. Y vamos a orar en un momento. ¿Habrá alguien más? Tú eres esa persona. Eres un hombre, una mujer, un joven aquí. Venga. Venga. Sí, venga. A ver, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien aquí mientras todos estamos con el rostro inclinado y el rostro cerrado? Amén. Dios lo bendiga, joven. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si puede hincar. Si puede, si no puede. Aleluya. ¿Habrá alguien más? Alguien más. Dios está hablando a tu corazón. Dios bendiga esta mano aquí al frente. Hay una mujer aquí. Hay una mujer aquí. Amén. ¿Alguien le va a ayudar a orar? Va a pasar junto a usted. Alguien más. Aleluya. Esta mañana Dios está tocando un corazón. Iglesia, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Las cosas cada vez van a tomar un rumbo muy equivocado. Una gran apostasía está profetizada para el final. ¿Cómo necesitamos guardar el corazón y mantenerlos en las líneas rectas de Dios? Todo lo necesitamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir este altar. Si Dios habló a tu corazón, busca un lugar, habla con Dios. Si tú has batallado en tu corazón, habla con Dios. Dile: Señor, ayúdame. Hay cosas que estorban en mi corazón, que no me dejan. Enséñame a confiar. Enséñame, Dios, a dejar que seas tú trabajando en mi vida. Mientras cantamos una alabanza esta mañana. Gracias, mi Dios. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Envíame aquí, envíame a mí. Y envíame aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Envíame aquí, envíame a mí. Envíame aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie por un momento? No se vaya, vamos a orar aquí en el altar. Yo he tenido muchas veces que tomar una determinación aquí en mi corazón de mantener esta conexión con Dios, con mi pastor. El destino de toda esta gente estaba ligado a ese nuevo liderazgo. Dice: Josué va a ir delante, los va a sacar y los va a introducir, los va a llevar. Todo el destino de la gente tenía que ver con entender esto. Y yo lo he entendido al paso del tiempo.
Yo sé que para mucha gente esto se les complica demasiado. Hay un problema. Tal vez hay daños ahí para ver una figura de autoridad, una mala relación con un padre, una mala experiencia en el pasado. Pero hermano, cosas deben cambiar. Cosas deben cambiar. No todos somos malos. Algunos tratamos de hacer las cosas mejores, aunque ninguno es perfecto. ¿Por qué no inclinas tu rostro y oramos a Dios y le decimos: Señor, ayúdame a entender algo tan real como esto? Dígale con todo su corazón: Señor, vengo delante de ti, dándote gracias, que tú no nos has dejado ni desamparados, ni huérfanos. Tú has enviado a tu Hijo, a tu Espíritu Santo, y has puesto sobre nuestras vidas pastores y maestros para que nos dirijan en tu camino y nos instruyan en tu voluntad. Danos un corazón sano para saber y entender que esto es bueno para nuestra vida y que nuestro destino está ligado a comprender esta verdad que hemos escuchado esta mañana. Ayúdanos a tener un corazón sano que sepa corresponder a todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y ser una bendición en tu reino. En el nombre de Jesús te damos las gracias y la gloria. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor este día. Aleluya. Te bendecimos, Señor Jesús. Te agradecemos a ti. Te damos las gracias, Dios, con todo el corazón. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Créame que de mi parte siempre trataré de hacerlo mejor. Y siempre trataré de esforzarme. Y siempre buscaré la mente de Dios para poder traer algo que compartir con ustedes. Siempre. Para mí es una gran responsabilidad ser pastor. Yo siempre he dicho, cualquier otro trabajo era más fácil para mí. Ser pastor es sentir en los hombros una enorme, enorme responsabilidad. Y créame que de mi parte voy a tratar de hacerlo mejor. Yo veo a mi pastor y veo que él se entrega a hacerlo mejor. Y deje solamente que Dios se encargue de su corazón. Y créame que juntos podemos lograr tremendas y poderosas cosas para Dios. El diablo lo sabe. El diablo sabe. El diablo sabe que Josué y el pueblo podían lograr una conquista poderosa. Pero es cuestión de tener un corazón correcto y decir: Señor, dame siempre ese corazón. Yo se lo he pedido una y otra vez a Dios. Así que guarde esto esta mañana y esta tarde invite a alguien con usted. Que Dios le bendiga, que vaya la bendición de Dios. Voy a pedirle al hermano Cristóbal que él nos despida en oración. Después de esto estamos despedidos.